evangelizar requiere un conocimiento casi general de muchos de los temas. Y a mí me pasa seguido. Yo por eso dejé de ir a los 15 años y a las bodas. Porque de pronto, José Luis Cristiano está por ahí, sí. Qué fácil le digan a los novios. ¿Qué puedo yo decir si tuviera la inspiración de Gerardo del Tato Torres, por ejemplo, ¿no? Se quieran, se amen, se háganlo con pasión, tengan ternura, tengan muchos hijos, etc. Pero no me de qué ir a las bodas y a los 15 años. Porque la gente cree que tienes la palabra a flor de piel, que eres curioso, que vas a hacer reír a la audiencia. No tenemos ese privilegio. No lo hemos cultivado. No es el estilo muchas veces de algunos de nosotros. Y la radio es engañosa. Digo, yo en la radio puedo llegar hasta con pijama, nadie me ve. Me puedo meter debajo del escritorio y conducir un noticiero y hacerles creer a ustedes que estoy con un traje o que me siento muy feliz. Esa es la magia de la radio. Por eso me encanta, por eso la disfruto. Por eso un día de pronto me fui de la televisión, porque de pronto, bueno, hasta maquillarme tenía que hacerlo todos los días. Y dije, me gusta más la radio. Y me metí fuerte en la radio. Es el medio en el que me siento como un pez en el agua y es el medio en el que siento que puedo comunicar un poquito mejor las cosas que pasan en Yucatán. Cada madrugada, mientras ustedes duermen, 4:30 aproximadamente, yo cruzo la ciudad cantando canciones para tratar de soltar un poco la voz, para tratar de ir un poco más afinado para llegar a la cabina, ¿no? Entonces, que no suene tan pastosa como está soltando con la voz, que no suene tan amarrada. Obviamente acabas de levantar, no es fácil que suene bien, no timbra bien, no funciona bien. Incluso me decían los muchachos, recomienda cosas para poder trabajar con la voz. Nunca hay que subirse a dar un discurso, sino existe una previa respiración fuerte desde el diagrama, desde abajo, respiración profunda. El yoga nos ayuda muchísimo para el tema de la palabra, porque la voz nos falla, y nos falla en el momento en que menos queremos que nos falle. Por ejemplo, aquí en ese escenario, de pronto se nos va el gallo, de pronto se nos atora la voz, de pronto nos sentimos nerviosos, nos traiciona la voz. ¿Debido a qué? A que no nos preparamos para subirnos a dar un discurso o hacer una meditación o incluso ser maestro de ceremonias, ¿no? Que es un gran compromiso también, no es cosa menor. Todo ello tiene una preparación previa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando cruzo por la madrugada, voy cantando. De hecho, un día se me pareja una persona y dice, ¿y usted va cantando? Le digo, sí, quiero alegrarme la mañana. Y contarle las noticias que usted quiere escuchar sin ese tono dramático que caracteriza a muchos conductores de la mañana, ¿no? De hecho, incluso tratamos de cambiar el formato, irlo torciendo un poco de la noticia trágica que ocupa este país en la primera plana todos los días, para hacer una especie de show news, más o menos. Es decir, el formato de un poco de música, contar las cosas de manera muy un poquito más despreocupada, no porque el país esté en condiciones de que eso se escuche, sino porque ya son demasiados los que están cantando a la mañana de una manera muy dramática, muy trágica, ¿no? Pues que quisimos hacerlo un poco más entretenido, no divertido. No es fácil contar lo que pasa hoy en México, no es nada sencillo, es un asunto no solamente complicado, sino en algunos estados hasta arriesgado, ¿no? En Yucatán creo que afortunadamente estamos bien en ese aspecto. Pero bueno, en general, más que hablarles un poco de mí o de lo que hago, me gustaría, si ustedes sí lo consideran, que pasemos algo de preguntas y respuestas. Si eso les gustaría además por el tiempo, ¿no? Pues alguien que, bueno, te lo primero. ¿Usted decide qué tema le gustaría hablar o ya viene algo preparando? Porque hay gente que a veces hace como que estudia algún tema, digamos, investiga y luego lo presenta.
¿O usted ya sabe más o menos qué tema le van a poner? ¿Tiene un diálogo, digamos, que le prepara la estación? No, de hecho, cada uno de nosotros, bueno, la noticia se elige a veces de manera arbitraria. Me refiero, por ejemplo, si te invitan a 10 eventos, tú eliges de 10 por 2 reporteros que tienes a dónde vas a cubrir. Uno, luego la agenda del día a día. Por ejemplo, hoy estamos todos en la paranoia del mosquito, ¿no? Entonces, es un tema casi obligado, bajo distintas reacciones, del que está enfermo, del secretario de salud que dice que no pasa nada, de aquellos que tienen el problema en las colonias, etcétera. Entonces, vaya, más que elegirla, nosotros las vamos clasificando conforme consideramos que es el momento más fuerte, ¿no? El noticiero empieza a las 5:30 y termina casi a las 7:30 de la mañana. Entonces vamos clasificándola conforme la audiencia. La mañana, la parte fuerte de la mañana es entre 6 y 7 aproximadamente, ¿no? Es la hora en que la gente está llevando a los niños a la escuela, etc. Una pregunta, yo lo oigo y además lo veo en YouTube, suben por cierto muy pocos videos, y de los que he visto me ha tocado ver algunas entrevistas donde van actores políticos o un actor político y un empresario y van muy cargados, o sea, se confrontan en la mesa y tocan asuntos muy delicados. Entonces a mí siempre me ha dado curiosidad. Usted nunca ha dicho, ching, aquí se van a agarrar a golpes porque pues ustedes están aquí los otros dos y dimes y diretes y sí he visto que, a ver, permíteme, déjalo terminar, a ver, nunca ha dicho aquí, apenas vaya al corte, estos dos van a ponerse sobre la mesa. O sea, ¿qué experimenta en esos momentos? ¿Cómo? Me gustaría que se agarraran. pero cuando vamos a corte se ponen de acuerdo y no pasa nada. No, diríamos, la política en Yucatán es distinta al resto del país. Aquí somos mucho de pase usted, sí señor, después de usted, es decir, hay demasiada amabilidad en la política local. En otras partes, los cuchillos largos es una cuestión casi a bote pronto se contesta, ¿no? Aquí no. Los políticos coinciden mucho, vaya, las dos últimas leyes votadas, el préstamo o el apoyo por 1.020 millones en el Congreso, fue por unanimidad. Hoy la Secretaría de Investigación fue por unanimidad, es decir, ellos eligen sus coyunturas donde pelearse, pero nunca lo hacen en el medio, procuran no exhibirse. Incluso hace poco estuvo Patricio y José Juan Sánchez, y sobre los hospitales, sí, casi llegaron a agarrarse, pero al final uno tiene que ceder al otro. Entonces, no ha ocurrido nunca, no hemos llegado a eso. Insisto, debería haber un día que llegue. Es necesario. Pedro, buenas noches. ¿Qué temas periodísticos, sociales, le apasionan a José Luis Preciado y que le encantaría proporcionar su opinión personal y que lo escuche la gente? Como nos habló nuestro compañero Torres, la ideología de José Luis Preciado. ¿Qué diría usted de lo que piensa y siente de un tema en particular? A mí me desespera mucho que la ciudad no avance para nada. O sea, llevo 30 años contando todas las mañanas la noticia y suben las lámparas, bajan las lámparas, cambian los postes, vuelven a cambiar los postes, suben las lámparas. Decíamos hace un momento, la mejor vista a Nezahualcóyotl, aquí está el Nesa, por lo mal iluminado que está la ciudad. Entonces no pasa nada en medio. Llevamos 30 años hablando de lotes baldíos y siguen los lotes baldíos en la ciudad. Llevamos 30 años hablando del ordenamiento de la ciudad de Mérida y no se ordena la ciudad. Crece por todos lados, una ciudad desparramada completamente, sin orden, sin control, ningún político quiere meterle a nada. Tenemos un centro histórico, el más grande de América Latina, el más grande de todos, después del DF, y se nos está cayendo en pedazos. Y a nadie le interesa.
no hay una política de Estado, de gobierno municipal, la ciudad se inventa cada 3 años, y sí me enoja mucho porque la hemos visto destruirse y rehacerse, y así cada 3 años va en el mismo sentido. Increíble, por ejemplo, Angélica hizo Un paso deprimido y la crucificaron, y es la obra más vanguardista casi que se ha hecho junto con el museo, y no estoy a favor de ella, no estoy a favor del método, de la forma, etcétera, pero es lo único que se ha hecho en la ciudad. Se subieron las lámparas, alguien viene, no le gustaron, las baja y buscan justificaciones para que esto ocurra. Me preocupa mucho, por ejemplo, el tema del centro histórico. El Paseo de las Bonitas, esa era una propuesta de la Rosa Payán, que está ubicado frente al bazar, a la calle ancha del bazar. Es un edificio hermosísimo. Uno camina por la zona y si no te pasa el camión encima antes, te asomas y lo ves, y es un lugar que envidiaría cualquier ciudad europea, pero se nos va a caer un día en pedazos y a nadie le preocupa. Vialidades, el tema de la bicicleta extendida toda la semana a través de los lugares en donde pueda hacerse algún tipo de vialidad para la bicicleta, el paseo de Montero, el monumento a la patria se nos está llenando de moho. Entonces son temas que hace 30 años uno viene repitiendo y no pasa nada, y esa es mi ideología. La ciudad me preocupa muchísimo y creo que no la están atendiendo bien. Lina. Luis, pues igual hay un dicho que llaman a los medios de comunicación el cuarto poder, y como bien dice, usted siente que no pasa nada, y suben y bajan las luminarias, etc. ¿Cuál es su opinión, o su criterio en base a la realidad que hay tras las cortinas, tras bambalinas en los medios de comunicación? También existe corrupción, existe coalición con personas que no tienen necesariamente las mejores intenciones. Muchas veces también escuchamos que hay extorsión por medio de parte de los medios de comunicación para con algunos políticos. Entonces, ¿cuál es el balance o cómo es la situación que usted ha visto entre esa confrontación de problemas que viene siendo el gobierno, que a veces no quiere trabajar lo que sí o no, y los medios que sí hacen todo bien o extorsionan se encuentran? Y abusando del espacio, una segunda pregunta: ¿cómo le ha hecho usted para mantenerse en un camino de ética y profesionalismo? Fíjate que en el caso de los medios hay una grave crisis en los medios de comunicación y nos incluimos nosotros. Digo, Pito amablemente me quiere bien, me presenta como el mejor periodista. Digo, no hay tal cosa, no existe. No hay manera de poder abarcar una audiencia tan grande como la que es hoy medio. Estamos pulverizados. El medio que se ostentaba como el más creíble, por ejemplo el diario Yucatán, hoy ya es tan delgado como el Mosco. Es un periódico muy delgado, y también un periódico que ya entró al juego de la componente política, etcétera, y de ahí para abajo, el Por Esto, el Milenio, etcétera, todos estamos muy pulverizados. Entonces ningún periódico o medio de comunicación por sí solo puede influir en las decisiones de un político. Nadie parece tenerle miedo. Les tiene respeto porque se menciona el día de hoy a un político, pero mañana ya lo dejan, o como que hubo un arreglo para comprarle publicidad al medio de comunicación. Entonces, si los medios de comunicación se debilitan, la sociedad pierde también interlocutores. Bueno, ustedes saben que Facebook no significa realmente fuerza en la parte política. Facebook de pronto se convierte en una pared donde cada quien pasa y deja su huella y deja su pedazo de lodo y deja su diatriba y sigue su camino. Pero temas que se posicionen por ahí todavía no se ha visto ninguno. Empieza a generar fuerza, sobre todo fuerza en la parte negativa, pero en el resto de los medios formales o antiguos estamos muy pulverizados, o sea, muy segmentados. Y bueno, para poderte enterar de lo que pasa en Yucatán tienes que comprar 4 o 5 periódicos, entonces no llegamos a gran cosa. Yo siento que la única forma de poder penetrar cada vez más en una sociedad tan pulverizada es contando la otra parte de la noticia. Yo creo
desde la sociedad. Los políticos nos han contado mucho su versión, ahora hay que contarla del otro lado. Por eso yo le digo a los reporteros, vete con el que tiene chikungunya y dengue, pregúntale qué está pasando en su casa, si tiene medicamentos, si lo están atendiendo en la clínica, si le está prestando atención el Estado. Para mí es un caso de epidemia psicológica, ni siquiera epidemia de que te esté pasando. Realmente la gente siente dolores de cuerpo y va a consulta, ¿no? Entonces es un mal manejo del Estado, no supo manejar esa crisis. ¿Cómo? Bueno, en el tema de la fumigación a mucha gente le asienta bien que pase la avioneta y riegue abate. Bueno, pues a lo mejor hay que hacerlo. Entonces ese tipo de información, la otra cara, es la que hay que contar. Voy a usar con una segunda pregunta. Una persona tan dedicada a su profesión y con tantos años logra conocer bien a los actores de la sociedad, en el ramo empresarial, en el ramo político, pero también, y en el buen sentido lo digo, las mañas de la sociedad, no tanto como los actores. Y en ese sentido, ¿usted cómo ve a los candidatos independientes? Se lo pregunto por lo que usted comenta, su reflexión realmente es, toma tiempo analizarla y tiene mucho sentido en cuanto a que ponen lámparas, las suben, las bajan, las obras que se hacen, si se critican, si no se critican, esta misma lo que estábamos platicando. En ese aspecto, ¿cómo ve usted, por el conocimiento de la sociedad, a los independientes rumbo al 2018? Mira, tenemos un problema, realmente, y el problema somos nosotros mismos, la sociedad, creo, ¿no? Los políticos son un reflejo de nosotros mismos, de nuestra apatía, del abandono. Decíamos que en una universidad, platicando con los muchachos, ellos me decían, bueno, es que la política es una mierda. Y yo le digo, es que eso es lo que quieren los políticos, escuchar de ti. Que tú piensas que la política es una mierda y que a la larga a ellos los dejes solos quedarse con la política. Y tú sabes lo que significa la política, es el poder total, el poder de decidir sobre tu propia vida, sobre tu bolsillo, sobre el destino del Estado o del país. Entonces, bueno, si tú los dejas solos pensando que la política en efecto es una mierda, a ellos les va a encantar la idea de repartirse un pastelote así de grande del presupuesto. Por eso no hay relevos generacionales en la política. Por eso son los mismos políticos los que seguimos viendo siempre. Porque los jóvenes dejaron de involucrarse en la política por decepción, por apatía, porque ven que su lugar no les es dado, por muchas razones. Pero al final de cuentas el resultado es el mismo. El mismo político se sigue quedando precisamente en esa situación. A mí me llamó mucho la atención de estas revelaciones el diputado de Jalisco, Yamamoto, creo. Sí, Kumamoto. Ándale, Kumamoto. Creo que es de los pocos casos de independentismo político en el país, porque el Rosco no significa realmente un candidato independiente. Él es auspiciado por grupos empresariales de Nuevo León y por los mismos políticos resentidos con el PRI que lo apoyaron y le hicieron una camita, ¿no? Le diseñaron una imagen, ser bronco, tú siempre vas en contra, vaya, trae un buen diseño mercadológico, pero a mí me parece igualito que Fox, ¿eh? O muy parecido a Fox, y si no el tiempo. Porque además, digo, Fox tampoco respetaba la institución presidencial. Lo mismo está pasando con el Bronco, ¿no? Pues todo empieza con el respeto. Yo creo que los independientes van a surgir de este tipo de movimientos, de una universidad, como el caso de Jalisco, de estos grupos de reflexión. No veo de otra manera, ¿no? Y sí, bienvenido, yo creo. Es la única forma de poder meterles algo de miedo a los partidos políticos. A veces, porque están muy seguros. Eduardo. Muchas gracias por la palabra. ¿Tiene algo que temer el gobierno desde las redes sociales o de los diversos medios digitales que están emitiendo? Yo creo que sí, todo el temor, ¿eh? Y lo ves por los memes y por los mensajes y porque además por ahí está circulando la caricatura política, no solamente la de Tony Peraza, sino la de muchísimas personas que te
deforman el rostro y vaya, el caso, por ejemplo, me parece, el caso de Ivonne Ortega con su hijo, me parece una exhibición que ella no debió haber hecho. Entonces ya le hicieron al niño su propia página y no es nada grave. Entonces, sí, las redes sociales sí están influyendo, probablemente no la decisión política, pero sí en abonar al descrédito de la política de una manera muy fuerte, ¿no? Y volver al punto, alejar al votante del político y dejarlo de nuevo solo. O sea, genera un efecto parecido al del chavo que decía, esto es una mierda, es lo mismo, pero desde las redes sociales. O sea, me parece que sí influye, pero también de manera negativa. El pastel va a seguir siendo el mismo para ellos. Yo quisiera saber, con tantos años de carrera, ¿cuál ha sido su mayor reto o mayor dificultad con diversos eventos? Creo que mi pila de agua bendita fue el huracán Isidoro. Fue una noche larga, agradable, de muchos retos y sobre todo porque hicimos una radio muy libre, muy distinta. Digo, era improvisado, todo era nuevo. Eran las 12 de la noche, sabíamos que el huracán ya venía, pasó, llega Patricio al estudio y dice, y viene de nuevo. Pensamos, ya ves que él tampoco andaba muy bien con las palabras, entonces, ahí viene de nuevo, no le creímos, regresó de nuevo el huracán por la misma ruta y nos volvió a acomodar otra pasada. Comprobamos, nos contamos, todos vivos en el estado, sí, todos vivos, sí, nadie murió. Contamos chistes. Y llega el dueño de la estación, Fernando Lares, y dice, aquí hay un cassette, quiero que recemos el rosario. Y su familia es muy católica. No está por aquí, ¿verdad? No. Y le digo, Bernardo, pero ¿te imaginas? Nada más escuchar el Ave María, esto me empezó a poner de rodillas, es una hora impropia. Y comenta, mi papá lo hubiera hecho. Le digo, sí, pero él no está viviendo la circunstancia de ahora, ¿no? Siguen los vientos fuertes, las láminas están volando, la antena está a punto de caerse, entonces nuestras últimas palabras va a ser el rosario. Y en eso llega Carmelo Pollín, ¿no? Un cómico, que fue para las nubes y se volvió después otra cosa. Llega y dice, ¿en qué me sumo a la transmisión, ¿no? ¿Qué hago? Y le comentamos, Melo, pues nada, o sea, no vas a contar chistes. Entonces dice él, ¿y si entro porque se perdió mi pavo? De hecho se había perdido su pavo. Así entra al estudio, Melo y pegando de gritos, ¿no? José Luis, se perdió mi pavo, ya lo conoce, si lo vio, se llama tal. Y ha sido la transmisión, digo, la más escuchada porque era la única, exitosísimo para él. O sea, a partir de ahí nace la figura de Melo de una manera muy ampliada y para nosotros fue como distensionar, nos volvimos a reír, nos la pasamos muy bien y estuvimos como 40 horas adicionales trabajando en el programa. Entonces fue muy libre. Fue muy padre, ¿no? Al principio temiendo desde luego como todos, pero después se convirtió en una de las más gratas experiencias que recuerdo yo, la de la transmisión del huracán Isidoro. Y bueno, el resto ha sido entrevistas y cosas por ahí, coberturas de otras cuestiones, pero creo que Isidoro fue lo más bonito en ese entonces. ¿Qué tal, estimada? Buenas noches. Le quería preguntar, en su trayectoria profesional, ¿en algún momento ha tocado con la censura? De que le digan por ramo público, privado, algo de que no puedes decir esto, o por qué lo dijiste, o intenta no volver a tocar el tema. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí ha pasado, pero han sido por cuestiones más que nada del conocimiento de la propia noticia, ¿no? A veces tú das una versión que no era la adecuada. No era la adecuada no porque
lo hayas dicho, digo, no porque no lo hayas dicho bien o mal, sino porque desconocías el contexto de los hechos, ¿no? Entonces viene la aclaración del Estado sobre el tema. Cuando hubo los descabezados, por ejemplo, sí nos llamaron, como, bueno, fueron 11 cabezas, 12 cabezas sin cuerpo, ¿no? O más bien cuerpo sin cabeza, algo así. Pero lo cierto del caso es que sí nos llamaron para pedirnos que por favor no fuéramos voceros de intereses oscuros, ¿no? Y entendimos, aguantamos. Por ejemplo, eso fue temprano por la mañana, creo que un día de carnaval, alguna cosa así. Fue la primera en TV Azteca, luego en agosto fue la otra en Chichi. Entonces ahí sí hubo una llamada telefónica donde nos pidieron mucha prudencia y que estaban tratando de ver qué es lo que había pasado, pero sí confirmaban lo que había ocurrido. Entonces ha sido de las cosas que más por censura, por prudencia, y cuando es algo de seguridad o algo en donde la vida de alguien esté en juego, sí hay que abstenernos totalmente. Además yo soy de la idea de que los niños no aparecen en la fotografía. Si es un escándalo sexual, no hay que tratarlo, no debe tener espacio ahí. Sabemos que lo leen muchos, ¿no? Y que vamos a ganar audiencia, pero es una audiencia muy fácil, la pierdes enseguida y te etiquetan. O sea, el escándalo está en Telesur, ¿no? Ahí vamos a ver la nota, etc. Entonces te van ubicando, te van etiquetando, y eso a la larga pesa mucho, ya no te lo puedes quitar de encima. Pues más vale en ese caso ser muy prudente. Celis. Ser libre de opinión es algo muy difícil, y a veces el entrevistado, en lugar de ser entrevistado, es más bien matador. ¿Cuál es el personaje más difícil que te ha tocado entrevistar? Yo nunca he sido matador, ¿eh? No se me da ese papel. Me gusta mucho el diálogo, incluso ver a la gente a los ojos cuando estoy conversando con ella, no cuando estás hablando en público. Es fatal ver a alguien a los ojos. Entonces es como un consejo. Si llegas a un auditorio y ves a alguien a los ojos, y si ella dice no, te desarmas y quedas completamente sin palabras. Entonces pasear la vista sin ver a nadie fijo y ir a tu discurso. En el caso de las entrevistas es tú mismo vas marcando la pauta y lo vas llevando al terreno que tú quieras, pero de una manera, diríamos, más inteligente, menos dura. Digo, son estilos finalmente, ¿no? Al final llegas al mismo lugar, que de hecho hay una entrevista muy interesante que le hace Jorge Ramos a Evo Morales, me parece, en redes sociales, y Jorge es muy directo y lo corre. Evo Morales lo corre y se levantó y se va. Y llega otro periodista de CNN y de la manera más amable lo trata y le da una entrevista muy amplia. Y se establece una polémica. ¿Quién es mejor, Jorge Ramos o el otro, no? Entonces Jorge Ramos se defiende y dice, es un estilo. Yo no puedo dar ninguna concesión a mi entrevistado. Y además, si yo le digo, ¿eres narcotraficante?, responde, ¿no? Se siente por al lado el entrevistado. Entonces son estilos, varía la forma, pero al final lo importante es llegar al lugar que tú quieres llegar. O sea, lo que te quiera decir es como el discurso, ¿no? ¿Qué quiero motivar a la audiencia? Lo mismo en la entrevista, ¿qué le quiero sacar? Buenas noches. Yo soy de las personas que dice, cada persona piensa de manera diferente. En una lectura me decía, si lees los diarios, no lees los diarios, no estás informado, pero si los lees, estás mal informado. Le ha llegado a tocar y le diga, no digas esta noticia de esta manera, o hagamos una noticia para hacer creer a la gente que esto es noticia. ¿Le ha llegado a pasar? ¿O de qué manera le han dicho ustedes? En la radio comenzamos leyendo los periódicos. Así empezó la radio aquí localmente hace 30 años. Entonces cada mañana Mario González me decía, el arte de leer un periódico es que no se escuche la hoja al aire,
a dar la vuelta, ¿no? Y yo como en la escuela de modistas o de modistas, igual aprendí la técnica de darle la vuelta a la página sin equivocarme, y dije, estoy haciendo periodismo. Pensaba, ¿no? Ya con el paso del tiempo te das cuenta de que leer el periódico pues era una auténtica, no solamente mentira, ¿no? Sino una vacilada, porque además ni crédito le dábamos a los reporteros de los periódicos. Claro, en el diario Yucatán no había reporteros, es decir, no había nombres. En ese entonces no se publicaban los nombres. Pero después que te das cuenta, un año, 2 años después, que te das cuenta de que es una mentira, el leer los periódicos, el usar la información de los demás y apropiártela sin darle crédito, es vivir en la mentira. Entonces empezamos ya a contratar a los primeros reporteros y a generar fuentes de información propia. A partir de ahí ya hicimos, con prueba y error, nuestros propios noticieros, fuente propia, reporteros propios, etcétera, ¿no? Y si tú dices, si leo todos los periódicos, ¿me quedo desinformado? Sí, en efecto, te da esa sensación de que no está, porque cada uno maneja líneas distintas, persigue fines distintos, políticamente, encumbrando a sus propios políticos, tirándole a aquel que a lo mejor no ha contribuido con la cuota mensual o no paga, o que no es del agrado del director del periódico en turno. Entonces, pero sí te da criterios generales de qué está pasando en el Estado, ¿no? 1 o 2 periódicos. Y yo digo, en Estados Unidos, por ejemplo, tú te declaras abiertamente republicano o demócrata. Lo mismo ocurre con los periódicos. Yo voy a abrir un periódico y digo al anunciante, oye, voy a hacer un periódico con tendencia de demócrata. ¿Te quieres anunciar conmigo? Y el comerciante dice, sí, le entro. Me interesa esa línea, o republicano, etc. Entonces, ellos trabajan vendiendo su producto.